bendiga, hermanos. Fue los niños pasar a su clase. Dios los bendiga. Gracias a la pastora que se dispone también a estar con ellos. Oigan, ya se fue el frío, gracias a Dios. Está empezando a hacer calor. Ahora que llegamos aquí, todavía se sintió un poquito fresco y hay que aprovechar ese fresco que todavía tenemos. Porque ahí sí viene el calor y el pelo lo podemos quitar de encima y andamos que los aires que no tienen agua, que a ver que alguien suba a los aires y ahorita todavía aprovechamos un poquito de fresco. Gracias a Dios. Creo que así va a estar el Super Bowl la tarde, hermanos, así. Que va a faltar gente, yo creo. Pero siento de parte de Dios, hermanos, este mensaje es algo que Dios había puesto en mi corazón y estoy muy emocionado de poder compartirlo, y yo sé que el Señor va a abrir también oportunidades para que lo sigamos compartiendo, y este es un mensaje que es parte de lo que yo siento de parte del Señor para este año en la iglesia, que quiero que caiga en nuestro corazón la convicción, hermano, porque Dios todavía tiene más. Dios todavía tiene más. Yo quiero decir esto porque muchas veces como cristianos vamos por la vida sintiendo que ya hemos llegado a un límite, que lo que vemos, que lo que podemos experimentar es todo lo que Dios tiene. Yo quiero invitarte a que creamos este año que la iglesia cumple 35 años, que Dios tiene todavía más. Amén. Puedes ahí decirle a la persona que tienes enseguida: Dios tiene más. Amén. Le digo que los miraditos están muy solitos, quieren estar muy cómodos, pero busca a alguien para decirle, porque es una convicción que tiene que caer en nuestros corazones, hermanos. No queremos ir por la vida conformándonos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a continuar viendo en esta hora en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, una historia asombrosa de Eliseo cuando recibe el manto, el llamado de parte de Elías. Y este capítulo, el capítulo 2 de Segunda de Reyes, comienza diciendo: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Este es un momento crucial en la vida del profeta Eliseo, hermanos, porque estaba a punto de ser quitado de él su maestro, aquel que lo había llamado al ministerio. Recordamos la semana pasada, estábamos diciendo que Eliseo estaba muy a gusto trabajando en la tierra, en la trabajo que tenía con su padre, con su familia, arando tierra, preparando para la cosecha, y de repente recibe este llamamiento del profeta Elías por recibir algo de parte de Dios, un llamado. Y vamos a continuar leyendo, hermanos, más o menos donde nos quedamos, a partir del versículo 6. Dice que Elías, esto ya había sucedido en otras ocasiones, le dice a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído,
y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo haya levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Aquí tenemos, hermanos, la historia que cuando finalmente Eliseo recibe completamente el llamado que había comenzado aquella ocasión cuando habían arrojado Elías su manto. Y dice ahí donde empezamos a leer el versículo 7 que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Hermanos, siempre que Dios nos llama a algo, habrá gente, y tú vas a poder notar gente que se queda a lo lejos, que no está dispuesta a dar el paso, que no está dispuesta a acercarse, que se sienten incómodos mirando desde lejos lo que Dios quiere hacer. Y hermanos, hay una razón para esto, y a lo mejor es algo que es una verdad en la vida y en el caminar del Señor, y es que las aguas solamente se apartan para aquellos que tienen el manto y el llamado. Las aguas no han de apartarse delante de aquellos que no tienen el llamado. Así que estos 50 hombres se quedaron solamente a lo lejos. Y solamente Eliseo y Elías se pararon junto al Jordán, delante de un río que la última vez que lo habían atravesado el pueblo de Israel, fue necesario que los sacerdotes, cargando el arca, pusieran un pie en el río para que las aguas se detuvieran y el pueblo pudiera pasar. Así es que Eliseo, conociendo el poder del Señor que había hecho aquella maravilla en ese tiempo, toma su manto y con el poder que él sabía que había del Señor en él, abre el mar, el río, para que ellos puedan pasar. Y pueden pasar, y finalmente, después de todo lo que había pasado y que veíamos la semana pasada, como Elías parecía que quería que Eliseo se quedara atrás. Y como Eliseo una y otra vez recibía la palabra de los hijos de los profetas, diciéndole que ese día el Señor le iba a quitar a su maestro. Finalmente llega el momento crucial. Y a lo mejor no se lo imaginaba Eliseo, porque lo que nosotros alcanzamos a leer de la historia de Elías con Eliseo se nota un poco distante, un poco frío, si pudiéramos decirlo, a Elías, ¿verdad? Cuando lo llama y que Eliseo le dice: déjame nomás, voy y me despido de mi familia y les digo adiós porque probablemente no vuelva a verlos. Elías no le dijo: ah, sí, claro que sí, o algo así como más cordial. Tú haz lo que quieras, tú, yo qué te he hecho, ¿verdad? Yo creo que ese enunciado ahí a lo mejor pudo marcar cómo fue la relación de Elías con Eliseo, un poco alejado, un poco frío, pero Eliseo fue constante. Eliseo sabía el llamado y sabía lo que Dios había depositado en Elías, y no estuvo dispuesto a abandonarlo, no estuvo dispuesto a quedarse atrás hasta que obtuviera todo lo que Dios tenía para él. Y es en ese momento cuando Elías, aquel maestro que había tenido Eliseo, un poco frío, un poco distante, le hace una pregunta que a lo mejor nosotros quisiéramos que Dios nos hiciera. Y le preguntó a Elías: ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? ¿Qué quieres que haga por ti?
Imagínese a Dios preguntándole a usted, haciendo esta pregunta. ¿En qué se va, hermanos, nuestra mente? ¿En qué se va el corazón de la iglesia cada vez que escuchamos a un predicador decir que Dios tiene más para darte? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón cuando escuchamos a alguien decir que Dios te va a dar más de lo que tú puedas darle? Cuando escuchamos que Dios puede multiplicar en tu vida más de lo que tú puedes sacrificar, ¿en qué se va nuestra mente y nuestro corazón? ¿A qué es a lo que luego sentimos que se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice pedid y se os dará? ¿Qué es esos motivos? ¿Cuáles son esas razones? Déjenme decirle, en Lucas 18, 28 al 30, si me acompaña ahí, porque Jesús fue alguien que también hizo esta pregunta, hermanos. Jesús fue alguien que cuando se acercaba a un enfermo, que cuando se acercaba a una persona necesitada, Él le decía, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero en Lucas 18, el versículo 28, encontramos a nadie más que sus discípulos, incluso Pedro, el principal de ellos, diciendo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Los discípulos de Jesús estaban conscientes de su sacrificio, de lo que ellos habían dejado por seguir a Jesús. Y ellos estaban recordando, ¿verdad? Pedro en esta ocasión, o que otros evangelios también lo mencionan diferente, y no mencionan específicamente a Pedro, pero ellos sabían que habían dejado cosas, y escuchando a Jesús y siguiendo a Jesús, y viendo que más o menos ellos estaban haciendo de ideas de hacia dónde iba el ministerio de Jesús, ellos tenían una pregunta en su corazón, y era, ¿qué puedes darme tú? ¿Qué puedes darme? Y Pedro, ahí en Lucas, ¿verdad? Dice que Pedro le preguntó, nosotros hemos dejado casas, hemos dejado familias, ¿qué nos va a tocar? ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que Jesús no le reprochó esa pregunta. A lo mejor pudiéramos bien imaginarnos a Jesús regañando a sus discípulos por pensar de esta manera, porque es sin lugar a duda una manera inmadura de pensar, y eso lo sabemos por lo que sucede delante. Pero Jesús, hermanos, no le reprocha esta pregunta. Él les dice, ustedes, cualquier cosa que hayan dejado, han de recibirla 100 veces más. 100 veces, hermanos. Déjame decirte algo. Tú no puedes pedirle a Dios algo más grande de lo que Él quiere darte. Tú no puedes rendir para Dios algo que sea mayor de lo que Él puede darte a ti, de lo que Él tiene para tu vida. Y esa es una verdad por la cual vivimos. No hay nada, hermanos. Y Jesús no le reprochó que los discípulos tenían su mente en las casas y en las posesiones y en las riquezas. Y se lo hizo. Pero déjenme decirle algo. Porque en Hechos encontramos a estos mismos hombres en los cuales se dijo, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así terminaron estos hombres. La mayoría de ellos, que habían quedado muy contentos, muy satisfechos con la respuesta de Jesús acerca de las 100 casas y las 100 veces más, la mayoría de ellos murieron muertes horribles. La mayoría de ellos tuvieron que enfrentar persecución y huir. Pero ellos sabían que habían obtenido una riqueza mucho más profunda, una riqueza mucho más duradera. Hermanos, ellos no eran extremistas radicales, porque a lo mejor nosotros, tú y yo, al estar escuchando eso, decimos, no, mira, yo así no me llevo, ¿verdad? Yo no me llevo así. Yo, si soy cristiano, quiero llevar una buena vida, quiero pasarla bien, y me gustan ciertas cosas del cristiano, pero yo no quiero ser ese tipo de cristianos que andan ahí huyendo y que no tienen nada. No, eso no.
Pero los discípulos eran como usted y como yo. Ellos abandonaron a Jesús cuando las cosas empezaron a poner medio turbias, salieron corriendo. Una reacción que seguramente usted y yo tendríamos. Una reacción muy natural del ser humano. Así es que esos hombres que llegaron a decir, yo no tengo nada, todo lo tengo en común con la iglesia, y esos hombres que estuvieron dispuestos a morir, eran como usted y como yo, que recibieron algo de Dios tan valioso, tan profundamente valioso, hermanos, que estuvieron dispuestos a sacrificar todo lo demás. Personas como usted y como yo. Pero cuando podemos tener un poco más de lo que Dios tiene para nosotros, estamos dispuestos a ofrecer lo que sea por tener más de Dios. Así es que cuando Elías le hace la pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Eliseo no dice, oye, pues te acuerdas las yuntas que yo tenía, que las sacrifiqué, los bueyes en mi familia, ¿te acuerdas todo eso? Pues qué onda, pues estaría bueno que me dieras ahí un buen terreno y tener unas buenas caballerizas y tener ahí el ganado y todo eso. No estaba pensando Eliseo en esto, hermanos. ¿Qué estaba dispuesto a decir Eliseo? Eliseo le pide una doble porción de lo que Dios le había dado a Elías. Y ahí estaba Elías, el hombre, el profeta del momento. No había un profeta más importante, un hombre que por su palabra los cielos se habían cerrado y por su palabra habían vuelto a dar lluvia, que había desafiado al rey y a todos los sacerdotes de Baal y había hecho que fuego descendiera y quemara una ofrenda saturada en agua. Este hombre estaba escuchando a su siervo pidiendo el doble que él. Yo me imagino a Elías, ¿no?, preguntando, chicos, ¿se podía más? ¿Se podía más? A lo mejor estaba esperando que le dijera, no, pues la mitad de días de lo que tú tienes, o el 80%, ¿no? El 90%. Él decía, pues si se va muy aventado Eliseo, me va a pedir el 90%. Pero Eliseo, hermanos, era un hombre que no se conformó con menos y se fue grande. Le pidió el doble, el derecho de la primogenitura. Es lo que Eliseo le estaba pidiendo, porque Dios todavía tiene más, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene todavía más? Y podemos ver un mover y un movimiento de Dios y asombrarnos y decir, Dios todavía puede hacer algo 2 veces más grande. Amén. Amén. Es lo que esperamos, es lo que creemos. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido. ¿Para quién era difícil, hermanos? Para él. ¿Para quién era difícil? Exacto. Para Elías. Para Dios no es fácil, no es difícil, es fácil darnos eso y más. Para Dios es fácil darnos lo que necesitamos y todavía mucho más de lo que podemos imaginar. Para Elías era imposible, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si usted me pide 2,000 pesos y yo solamente tengo 1,000, le voy a decir, no puedo darte 2,000. A lo mucho te puedo dar 1,000 y eso que tengo que caer para la gas. Elías no podía dar lo que él no tenía, hermanos. Y no sé si ustedes lo han notado, pero en las generaciones, padres e hijos, vemos algo similar. Vemos a padres abrumados, dándolo todo para sus hijos, y los hijos reclamando que no tienen lo que necesitan. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero cuando se trata de pedir, hermanos, está lo que
tú tienes y lo que yo necesito. Y un hijo siempre está pidiendo lo que el padre tiene y lo que él necesita. Y hay generación tras generación de hijos resentidos con sus padres porque no les dieron lo que ellos sentían que necesitaban. Y padres abrumados dándolo todo por sus hijos. Pero aquí hay una verdad, hermanos. Y es que hay cosas que tus padres, tu autoridad, tu mentor, tu maestro, no puede darte. No puede darte. Deja de esperar de ellos que te den aquello que tú necesitas. Ellos han tenido sus luchas, sus batallas y han obtenido lo que tienen. Pero no es todo lo que tú necesitas. Necesitamos ir directamente con Dios. Quitar esa responsabilidad de los padres de darnos todo lo que necesitamos. Porque ellos solamente pueden darnos lo que tienen. Y lo demás lo da Dios. Así es que Elías, hermanos, yo también una clave importante, y es que cuando tú tienes un alumno, un hijo, un discípulo, que no le puedes dar, lo mejor que puedes hacer por él es darle guianza. Elías le dio la clave de lo que Eliseo tenía que hacer si quería recibir lo que Dios tenía para él. Elías le dijo, es una cosa difícil, pero ahí te va la clave. Y le dio la clave, hermanos, de lo que Eliseo tenía que hacer. Como maestros, como padres espirituales, como padres terrenales, va a haber cosas que tú no puedas dar, pero puedes enseñar el camino, pero puedes compartir las claves que tú conoces para que la siguiente generación pueda recibir de Dios lo que tiene para ellos. Amén. Pero no iba a ser fácil, hermanos. Y déjenme les recuerdo que Eliseo estaba pidiendo una doble porción de Elías, porque mire, en Primera de Reyes 19, si me acompañan para allá, nomás para que se dé una idea de lo que se estaba enfrentando Eliseo una vez que Elías fuera quitado. En Primera de Reyes 19, versículo 15, cuando Elías estaba completamente abatido por una depresión, porque después de aquella gran victoria sobre Baal y sobre sus profetas, la reina Jezabel le había mandado un mensajero con una amenaza de muerte, y Elías se había ido a esconder y ya no quería ni siquiera seguir vivo. Y estaba sobre esto, con esta idea en su mente de ya perder la vida, cuando el Señor le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Eso le dijo Dios a Elías antes de ir a encontrar a Eliseo. Y déjeme decirle que en este momento, cuando Elías está a punto de ser llevado al cielo y Eliseo quedarse aquí en la tierra, de aquellas 3 cosas que Dios había encargado a Elías, ¿sabe cuántas había hecho? 1. Elías recibió la instrucción de hacer 3 cosas y él solamente hizo 1. Así es que esa responsabilidad está cayendo sobre Eliseo de ir a ungir a un rey sirio y luego ungir al rey de Israel. Eso estaba pendiente en la agenda del Señor. Y porque Elías no lo había llevado, no lo había cumplido. Y yo me puedo imaginar, hermanos, por qué no lo había hecho. Y es que
fue en cosas muy difíciles. Nada más para que nos demos una idea, Eliseo lleva a cabo estas dos cosas que el Señor le encargó a Elías. Y fue algo tan duro ungir al rey de Siria, a Hazael. Fue algo muy duro, fue un trauma para Eliseo. No sé si han visto de estas películas que hablan sobre premoniciones, gente que cuando toca a alguien como que ve su muerte. ¿Se han visto esas películas medias curiosas? Y cómo la gente es turbada por lo que ven otras personas. Eliseo se quedó viendo a este hombre, a este rey, a que iba a ser el rey de Siria. Y en ese momento él recibió probablemente una visión, una sensación de que estaba delante de un hombre que iba a traer mucha muerte al pueblo de Israel. Dice que lloró, se quebrantó, fue un dolor para Eliseo ungir a este rey sirio. Para ungir a Jehú, el rey de Israel, Eliseo manda a alguien más. Manda a un hijo de los profetas. Le dice, unges a Jehú y mira, le corres. Así dice literal. Usted lo puede buscar más adelante. Lo unges y en cuanto termines, te echas a correr, huyes. Así es que estos dos pendientes quedaban. Ahí nomás para que se den una idea, ¿no? Elías estaba a punto de irse y iba a dejar todo esto a Eliseo. Y le dice Elías que él lo puede recibir, que él puede recibir esa doble porción que él necesita. Que él puede recibir lo que Elías tenía y también lo que él iba a necesitar para completar lo que no había hecho. Pero le dijo y le dio una clave muy difícil, ¿verdad? Le dice, si tú puedes mantener tu vista en mí hasta que sea quitado, te será hecho. Si tú puedes mantener tu vista en mí mientras te soy quitado, tú podrás recibir lo que pediste. Me acuerdo yo que cuando estábamos aquí y teníamos un equipo de básquet, tuvimos entrenadores, y nos decían a los entrenadores que cuando tú estás defendiendo a un jugador, tienes que ver aquí el ombligo. Nos decían, ¡mira el ombligo! Porque con las manos tú puedes hacer fintas y le haces como que vas para acá, vas para allá, ¿verdad? Y yo creo que Eliseo estaba así, viendo a Elías. Paso que daba, paso que estaba viéndolo. Dijo, ya, parece que sí lo voy a armar. Sí la voy a armar con esto que me pidió Elías. Haz una finta para acá, mira, yo lo tengo bien planchado. Eso para el otro lado, corre para allá. Le corto el paso. Así es que parecía que ibas a lograrlo, Eliseo, pero Dios dijo como Jimmy, pongámoslo a prueba. Iban caminando, dice que pasó un carro de fuego. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Imagínense. La tarea de Eliseo era no perder su vista de Elías. Y aquí estaba. Oiga, mire, para los que van a hacer carnita asada más al rato, uno de los hermanos que están viendo ahí por las redes sociales, podemos estar los hombres así, mire, alrededor del asador, así, viendo el fuego. Es algo cautivante, ¿verdad? Ver el fuego, cómo va haciendo su combustión, cómo van moviéndose, danzando. Es un espectáculo. Yo creo que es una de las cosas que más capta la atención del hombre, el fuego. ¿Verdad? Y ahí estamos. Ya la boda. Ya me. Ahí va. Pero es sorprendente, el fuego, tú estás en un lugar y hay fuego, lo más seguro es que el fuego va a captar tu atención. El fuego es un captador de atención. Y lo otro eran los caballos, hermanos. No sé ¿cuándo fue la última vez que viste un caballo? Son criaturas majestuosas, son criaturas imponentes. En la guerra, ¿verdad? Eran usados y iban delante y tirando
de una carroza y se iban hacia la batalla, es que no tenían miedo, le pasaban por encima a los soldados que andaban a pie. Algo imponente, ¿verdad? Los caballos. Y esa era la prueba que tenía Eliseo. Elías, hermanos, no subió en un carro de fuego. Ha habido muchos artistas que han representado a Elías subiendo en un carro de fuego. Pero desde el inicio, Dios dijo que se quería llevar a Elías en un torbellino. El carro de fuego, hermanos, sirvió solamente para separarlos y para poner a prueba a Eliseo si él podía mantener sus ojos en Elías. Sí, ahí está. Ah, qué bien, Gaby. Ahí estaba Eliseo viendo a Elías. Ese caballo, a lo mejor, imagínense ver, quítese el fuego, unos 6 caballos corriendo hacia usted. ¿Cómo lo ven así? ¿Verdad? Pero Eliseo sabía que tenía una misión. La clave, hermanos, la clave de Eliseo para recibir una doble porción del espíritu de Elías era su atención. Y eso se me hace muy importante, hermanos, porque creo que como nunca antes en la historia hay una batalla literal. No nos vayamos a batalla espiritual, una batalla literal por nuestra atención. Hay ingenieros desarrollando software, buscando y estudiando la mente humana para saber cómo capturar y retener tu atención. Para tenerte ahí, para que entres, para que veas el anuncio, para que le des clic, para que leas. Hay una batalla sin cuartel por nuestra atención, hermanos, queriendo distraernos constantemente. No descansa ni de noche ni de día. Esa batalla, ese enemigo queriendo robar la atención, porque sabemos, hermanos, que Dios nos dio algo que es muy poderoso y muy valioso, que es tu atención. Tu capacidad de ignorar todo lo demás y mantener tu vista en una sola cosa. Porque eso, hermanos, en lo que tú tienes tu atención es lo que determina tu rumbo, tu dirección. Y cuando tú pierdes la visión, pierdes el rumbo. Como nunca antes, ¿verdad, hermanos? Ustedes me verán ahí de repente en la casa, me tocó algo que tengo que hacer. Lo que necesito está en el otro cuarto, y el otro cuarto. ¿Esto porque está así? Sí. Distraído por cualquier cosa más. Nada más cruzar una puerta y ya se nos olvidó que íbamos. Qué difícil, hermanos. En la película esta de Up, no sé cuándo la recuerdan, ¿verdad? Describen algo que es muy, muy conocido de ciertos perritos que ven una ardilla y no se pueden contener. ¿Sí lo recuerdan? Así que, ardilla. Y así estamos muchos como esos perritos que tenemos un objetivo, pero pasa una ardilla o creemos que pasa una ardilla y andamos perdiendo nuestra atención. Pero ¿cuántos han visto estos perros de casa? Con una mirada, fíjense, puede pasar 15 ardillas y el perrito así ve. Porque la atención es algo que se entrega. No te vas a levantar un día diciendo, yo ya puedo mantener mi atención en lo que sea que Dios me ha puesto enfrente. Es una disciplina de estar consciente de lo que tienes que estar viendo, vigilando tu propia mente y ver que cuando te desenfocas necesitas reenfocarte y reenfocarte y reenfocarte. Y no permitirte y darte cuenta cuando te has distraído y regresar. Ese proceso y esa disciplina es lo único que va a convertir nuestra mente tan susceptible a la distracción en mentes capaces de retener la atención en aquello que Dios nos ha puesto enfrente. Necesitamos estar completamente entrenados, hermanos. Eliseo seguramente tuvo un entrenamiento en donde él se había dispuesto a no perder de vista a Elías, a estarlo viendo.
a que había otras cosas, pero él seguía ahí. Hermanos, la pregunta que viene a nuestro corazón es: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué parece que Dios juega con nosotros? Si Él sabe lo que necesitamos y si Él sabe lo que queremos, ¿por qué pone estos juegos? ¿Por qué pone estas pruebas? Y la respuesta yo creo que usted y yo la sabemos, hermanos. Y es que nosotros valoramos aquello que nos cuesta. Incluso en la palabra valorar está implícito un valor. Esto quiere decir que menospreciamos aquello que no nos cuesta. ¿Se han dado cuenta de eso? Hace poquito vi un video ahí, de esos que te salen sin que tú sigas a la persona, pero era un señor que como que estaba haciendo limpieza de su casa y sacó un mueble afuera de su casa y el letrero sobre el mueble decía: se regala. Y ahí en el video se puede ver que pasa varias veces, varios días y el mueble ahí está. Entonces cambia el letrero y le pone mueble $50. Pasan unas horas y ya no está. ¿Por qué? No valoramos, hermano, lo que no nos cuesta. También fue muy famoso un experimento que hicieron con un violinista americano, Joshua Bell, que después de haber hecho un concierto donde los boletos eran bastante caros para estándares de la música clásica, el pop, el cobran lo que quieren, pero para un concierto de un violinista habían cobrado mucho dinero y se habían llenado y se habían agotado. Al día siguiente se para este mismo violinista, seguramente ustedes ven el video, ¿verdad? Ahí en la estación del metro se pone a tocar, como 2 personas le hacen caso. Porque cuando es algo que no te cuesta, no lo valoras. No valoramos, hermanos. Dios tiene tanto para darnos, tanto que hacer con nosotros. Si hoy Dios te pudiera revelar todo lo que quiere hacer contigo a través de ti, todo lo que quiere darte, seguramente te asustarías. Pero Dios sabe que necesita preparar corazones. Él no va a entregar aquello que tiene para el ser humano en corazones distraídos, en corazones que se distraen con cualquier cosa. Él está buscando corazones que pueden enfocarse y mantener su vista sin importar lo que haya. Hubo otro hombre que también ascendió al cielo de manera visible. Jesús, en Hechos, ¿verdad? Lo vemos, encontramos a Jesús. Solamente Elías y Jesús ascendieron de forma visible al cielo. Me llama la atención, hermanos, porque ahí en Segunda de Reyes dice que unos hombres ahí, ¿verdad?, metichones, tontos, si quieren mandamos a 50 que vayan a buscar a Elías. Eliseo ya sabía lo que había pasado. Eliseo ya sabía que Elías había subido al cielo, pero ahí de verdad de ofrecidos y luego, por eso he dicho, nunca ha faltado un tonto con iniciativa. Pues después, pues, ¿qué vamos a buscarlo? Lo buscaron 3 días, hermanos. 3 días. Mismo tiempo que Jesús estuvo en la tumba. Y el resultado fue el mismo. Alguien preguntándole: ¿para qué? ¿Y por qué lo fuiste a buscar donde tú sabes que no está? Los que no tienen su atención puesta, los que se distraen, van a andar buscando donde no encuentren. Van a estar perdiendo el tiempo. Dice que el manto de Elías se cayó y de nosotros, hermanos, de su iglesia recibimos la promesa de parte de Jesús, de que Él dijo cosas mayores. Ustedes me han visto hacer milagros, pero yo he de enviar mi espíritu y ustedes harán cosas mayores de las que hizo Jesús. Es la misma promesa, ¿verdad? Una doble porción. Ya no es Dios entre nosotros, es Dios en nosotros. La promesa del Espíritu Santo para sus hijos, para su iglesia, no es hacer exactamente o poquito menos de lo que hizo Jesús, es hacer cosas mayores. Es la promesa que Eliseo estuvo dispuesto a creer y a pagar el precio para recibirla. Y
hoy como iglesia de Cristo Jesús, hermanos, esa misma oferta está disponible. Pero tiene un precio, tiene un costo de nuestra atención. Que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a pagar ese precio. Queremos nuestro rostro. Señor, gracias te damos, Padre, porque es mucho más lo que tú tienes para darnos, de lo que nosotros siquiera nos atrevemos a pedir.